voy a acercar un poquito más, lo único que me vaya a ver más grande la cabeza, pero bueno, me acerco un poquito más, ¿vale? Mm. Vale, Que, ahora sí, ahora mejor. Sí. vale, estudié sociología en Granada, ya hace ya unos cuantos años, pero desde que se implantó el título de educación social en Almería, hará aproximadamente unos 10 años, pues doy clase pues he dado políticas sociales y metodologías participativas. Bueno, digamos, este espacio que tiene Educablog, yo no sé si conoces también que tienen, bueno, tienen su página web, tienen su dominio. Este espacio principalmente es verdad que se utiliza pues para el tema de la promoción de la profesión. Yo creo que es un espacio de diálogo muy interesante donde se albergan, como digo, pues tenemos un tema que nos apasiona, que es el tema de la ciudadanía digital, ¿no? Y yo, bueno, yo tengo aquí uno de tus últimos artículos junto con una compañera que habéis escrito sobre una educación, ¿no?, para la ciudadanía digital crítica y activa en la universidad. Yo creo que este tema, y voy a hacer una breve introducción y ya te dejo que hables a ti, como antes nos comentábamos en privado, yo creo que este tema a los educadores sociales nos viene como anillo al dedo, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque yo sí que creo que de alguna manera nos corresponde o tenemos responsabilidad. De hecho, si nos vamos al catálogo de funciones y competencias del educador social, yo creo que hay una relación directa, por ejemplo, si hablamos con las dimensiones de lo que se supone que es la ciudadanía digital, ¿no?, con algunos trabajos que se han hecho y se han entendido. Creo que como educadores sociales tenemos una responsabilidad y ahora yo creo que se ha visto en estos tiempos, como decía, de coronavirus, de pandemia, de tener que trabajar constantemente, el teletrabajo, de aquellas personas que también, ¿no?, que es la brecha digital, ¿no? Y creo que el concepto de ciudadanía digital y de brecha digital pueden estar de alguna manera ligados. Y por lo tanto, creo que a los educadores sociales nos corresponde tener claro qué es esto de la ciudadanía digital y tener claro que también es una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Entiendes que esta unión lógica? ¿Ves que son conceptos que pueden ser análogos, que no? ¿Intentas inculcarlos en tus clases? Perdona. Muchas preguntas. Bueno, la primera, estoy de acuerdo contigo que, y más con el confinamiento, la crisis, la alerta sanitaria, un proceso que se inició ya hace ya algunas décadas, que es lo que llaman algunos el proceso de digitalización, pues la verdad es que se está acelerando ya más que forzada. En todos los ámbitos de la vida, ahora mismo prácticamente, de una manera más o menos directa o total incluso, están inundados por ese proceso de digitalización, ¿no? Después, lo que preguntabas también sobre cuál es el papel que tiene el educador social en todo ese proceso de digitalización y demás, a mí me venía todo este tema de la ciudadanía digital porque yo hace ya unos cuantos años, casi 20 años, hice la tesis doctoral sobre voluntariado. Y realmente a partir de ahí, pues todos los temas relacionados con participación me interesaban bastante. Y cuando me acerqué un poquito más a los movimientos sociales, en el momento en que analicé algunos procesos muy parecidos a lo que en principio fue el movimiento antiglobalización en los años 90 y después llegaron los movimientos contra la guerra, después el 15M y ahora el Fridays for Future, pues la verdad es que automáticamente en el momento en que me acerqué a esos movimientos sociales me di cuenta que el papel de Internet era fundamental, ¿no? Y a partir de ahí es donde me vino la preocupación, cómo todo lo que tenía que ver con la participación, pues también se había inundado de ese proceso de digitalización. Es que ahora mismo yo me acuerdo de titulares en aquella época de las eh, manifestaciones contra la guerra, que fue a nivel mundial, comentaban algún politólogo decir, esto sin Internet no hubiese sido posible. Internet no hubiese sido posible movilizar a tanta gente de tantos países con una misma medida, ¿no? A partir de ahí, pues la verdad es que ese cruce de temas, de participación y procesos de digitalización, para mí realmente me motivó. De tal manera que, pues bueno, pues a lo largo de mi último año, sobre todo ya de investigación, incluso también de docente, en cierta manera, pues hemos promovido algún curso sobre
voluntariado, cibervoluntariado, como le llamamos también. También en algún caso, pues fíjate que, como tú decías, hace poquito también publicamos un libro sobre la historia de la educación en el día y hicimos un recorrido sobre los distintos ámbitos de la educación social, ¿no? Desde prácticamente de la década de los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Y a mí me tocó, pues, desarrollar el capítulo de voluntariado, ¿no? Y ahí también veía lo que tú llamas la atención, cómo hay determinados ámbitos que el educador social, la profesión de la educación social, pues, no la presta la atención que debiera. Pues en el momento en que hay un proceso, de alguna manera, educativa, en un contexto más o menos formal, pues la verdad es que yo creo que ahí tiene un rol muy importante el educador social. Y en este tema de voluntariado, pues yo llamo la atención cómo precisamente en muchas de las asociaciones que ayudan en Almería, el que ha dinamizado el voluntariado, la participación en entidades, pues no tenía por qué ser un educador, era con cualquier otro tipo de perfil profesional, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahora yo creo que esto es mucho más interesante profundizar más en la ciudadanía digital porque muchas asociaciones, muchas entidades y muchos movimientos sociales precisamente están viendo que necesitan entrar de una manera muy acelerada este proceso de digitalización, pero no tanto para los temas de gestión, que ya lo tienen. El tema de la gestión, una administrativa con un ordenador, o incluso para los temas más de visibilidad, como puede ser una página web, ¿no? Yo creo que ahora es cuando se están dando cuenta de la importancia que tiene cómo implicar a la gente, pues, a través de las redes, cómo mantener vivas esos lazos entre los voluntarios, las personas y colectivos vulnerables que se atienden, etc. Y ahí es donde yo creo que este proceso también de digitalización que están teniendo el sector de acción social en general, pues yo creo que también el educador social tiene mucho que decir, porque no deja de ser un proceso o una intervención socioeducativa, pero que tiene, digamos, este componente de digital, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de cuando trabajo, yo también doy clase a educadores sociales. No sé, también luego te preguntaré un poco también, y seguro que hay aquí algún alumno o alumna que ha sido su profesor, o yo he invitado también a algún alumno o alumna, pero no veo todavía que haya mucha gente por aquí, pero bueno, les he invitado, están de exámenes, también es comprensible que son momentos un poco difíciles para ellos, entonces, pero sí que es verdad que yo trabajo con ellos a una definición de ciudadanía digital que es de la UNESCO, ¿no? Que un poco, porque me parece interesante y voy a poner, la verdad es que no me la sé de memoria, ¿eh? A mis alumnos tampoco les obligo a que se aprendan de memoria, pero sí que es verdad que la señalamos y es, bueno, al final vosotros creo que no la recogéis o igual no sé si la habéis trabajado, pero yo creo que hay una parte que a mí me encanta y que sí que me parece que llama, como digo, a los educadores sociales, ¿no? Ya no solamente que la necesidad de que un educador social tenga que tener X grado de competencia digital para poder desarrollar bien su trabajo, que ese también es un tema muy interesante, ¿no? Recuerdo en el último congreso que hubo de educadores sociales que hubo un taller sobre sí como competencia digital que curiosamente creo que la ponente no sé si era una periodista o un no sé qué, o sea, no había como un perfil que segura, y yo sé que hay mucha gente trabajando este tema que tiene formación de educador social y etcétera, ¿no? Pero no solamente es una cuestión de competencia digital que todo el profesional del futuro debe tener, entre ellos los educadores sociales, sino que, como digo, tiene que ser algo para trabajar con todos aquellos colectivos, con todas aquellas personas que nosotros trabajamos, ¿no? Conjuntamente. Entonces, por eso me parece interesante. Y te digo, te la leo así rápido, porque yo también me gustaría un poco este tema de las definiciones o de si sobre todo si tú ves alguna carencia, alguna perspectiva con el conocimiento que tú tienes, ¿no? Ellos trabajan, desde la UNESCO se trabaja y se define conjunto de competencias que faculta a los ciudadanos a acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar para crear así cómo compartir información y contenidos de los medios en todos los formatos. Ahí parece que habla esta primera parte de una cuestión de competencia digital, hay muchos marcos que lo hablan, pero para mí es interesante para los educadores esta última parte, y es utilizando diversas herramientas de manera crítica, ética y eficaz.
Y además te dice para qué, con el fin de participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales, ¿no? Me parece que es una buena, o sea, una buena definición para presentar el concepto a los futuros educadores sociales y educadoras sociales, ¿no? La verdad es que uno de los temas que a mí me llamó la atención, pues, bueno, por la gente que colaboro aquí en Almería, ¿no? Era que la primera aproximación que se tiene siempre a lo digital, bueno, se termina con adolescentes y jóvenes más todavía, ¿no? Automáticamente saltan todas las alarmas de peligro, de riesgo, de amenaza, y ahí es cuando uno se da cuenta que el empeño fundamental es más que alfabetizarlo digitalmente, que la mayoría de los fans, es advertirle de todos los riesgos, los peligros que tiene, ¿no? Bullying, sexting, todo tipo de acoso y abuso ciberacoso, ¿no? Y yo creo que eso ha generado yo creo que una forma de abordarlo, si no errónea, pobre, porque viene toda esa segunda parte que tú apuntabas en esa definición de la UNESCO, y que otros autores también lo han ido presentando, incluso un poquito más. Ahora comentaremos algunas apuntes más, ¿no? Que es la cuestión de superada la brecha digital, porque realmente la primera brecha digital, que es la del acceso a Internet, ya prácticamente una amplia parte tiene acceso a Internet, aunque este confinamiento y esta alerta sanitaria deja en evidencia, pues, lo que decían los rectores, un 3% de los estudiantes no tenían una conexión correcta. En el caso de media hablaban incluso más de en torno a un 10%, ¿no? Y si no, teníamos el problema de que si tenían bien conexión a Internet, a lo mejor no tenían la infraestructura, gente que disponían de un ordenador, por lo cual, o de un móvil, que para hacer trabajos de clase fue realmente complicado. Pero si supera en gran medida esa primera brecha digital, está después esa segunda brecha digital, que es el uso correcto, ¿no? Que es donde muchas veces se para, digamos, en los procesos educativos, ¿no? Que es, tenéis todo ya ordenado. Vamos a ver cómo lo usamos correctamente. Como mucho, más allá de evitar los peligros, se quedan en lo que llaman algunos los netiquetes, ¿no? Es decir, tener un comportamiento correcto, ¿no? Para las mayúsculas, para los Sí, pequeñitos. perdona, Juan, sí, te recuerdo el hilo, que te has quedado en el tema de en etiqueta, que es un tema muy interesante que también. Pero creo que al sujetar el móvil, no sé si a veces tapas el micro, nos comenta Asier, entonces hay veces que se te oye súper bien y súper claro y hay veces que como que se baja. Ahora, ¿cómo me oís? ¿Bien? ¿Me oís bien, además? Más o menos. ¿Me Yo oís es ahora que bien? ¿Sí? necesito feedback de los demás, porque yo te oigo, yo apretándome así como los cascos, te consigo pillar el hilo, pero la gente que está solamente con el móvil, no sé si... Acerco un poquito más, lo único que Aquí, puedo. aquí sí. No sé si igual al moverlo es verdad que yo como tampoco entiendo a veces dónde están, ¿vale? Pues bueno, Bueno, sigue, te habías quedado con el tema de etiqueta, que es un tema también. que es la segunda brecha digital, que no es el acceso, sino el uso. E incluso podríamos decir el buen uso. El, digamos, el uso con unas ciertas habilidades, que es lo que llaman las habilidades digitales, y un buen uso que podríamos decir que se restringe a lo civil, ¿no? Es decir, a utilizarlo correctamente, pues, para no insultarse, para no decirse barbaridades, que no deja de ser importante, ¿no? Que eso es lo que en cierta manera lo que se procura cuando se educa, que es donde se ha visto alguna vez un programa educativo a nivel de etiqueta. Pero después hay una tercera brecha digital que es la que yo creo que deberíamos y además tener especial empeño los educadores sociales, que es la que revierte para el bien de la persona y de la comunidad. Es decir, hay gente que tiene acceso a Internet, que lo utiliza bien, pero no le saca provecho para un empoderamiento personal o para, en este caso, para el bien de la comunidad. Lo que algunos llaman, que a mí me gusta más ese término y que le echo de menos en la definición de la UNESCO, que es el emancipatorio. Sí, tenemos que, digamos, animar el malla del buen uso de Internet para que sea un instrumento de emancipación de la persona y de la comunidad, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, yo creo que
lo interesante es ver que, que los educadores ahí pueden jugar un papel muy importante, porque muchas ya no tiene sentido hablar de cuestiones de acceso, por eso el número uno, del bien mismo. Para eso digamos que están los tecnólogos, podemos decir, ¿no? Pero para empoderar, para emancipar y para hacer un uso de Internet para Ahora no se te oye, Juan, perdona que te corte todo el rato, pero es por, me sabe fatal, pero es por, cuando no se te oye te lo indico, ¿vale? no, pues bueno, pues yo creo que en esa brecha digital para el empoderamiento y la emancipación, yo creo que ahí es donde los educadores pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que habría que profundizar mucho más y jugar un papel en colaboración sobre todo con los movimientos sociales y el tercer sector de acción social, que yo creo que en algunos casos están muy desarrollados y que ya algunas entidades están descubriendo la importancia que tiene el movilizar digitalmente no solamente a sus trabajadores, sino también a sus voluntarios. Es un sentido muy importante. Sí, bueno, yo creo que hay un libro, bueno, ya es un poco antiguo, que sacó Dolors Reich, ¿no? Que se llamaba Socionomía. A mí fue un libro que también en su momento, pues no sé por qué, porque llegó a mis manos, estaba yo en el tema este de la tecnología aplicada al ámbito educativo, eh, el que hablaba, ¿no? De las TIC, las TAC y luego eran las TEP, ¿no? Las tecnologías para el empoderamiento y la participación, ¿no? Es decir, que es un poco a lo que hacías, que luego, bueno, pues como todo esto de la tecnología va por moda, se dejó de utilizar, pero es un poco ese aspecto que tú acabas de comentar, ¿no? El abandonar de nuevo esa concepción de que los educadores solo debemos dedicarnos, digamos, a aquello que se considera problemático, como puede ser el uso abusivo de las tecnologías, ¿no? Un poco pues, el tema de adicciones, ¿no? El tema eso de aquello que las tecnologías son malas y entonces ya es un problema, por lo tanto los educadores tendríamos que estar ahí, ¿no? Trabajando con lo problemático, sino avanzar un poco a esa parte, ¿no? A esa potencialidad que pueden llegar a tener las tecnologías, pero claro, sí que es verdad, y ahí yo te lanzo la pregunta, que estamos viviendo, claro, como que parece que el mundo está dividido o radicalizado, lo estamos viendo, no es como blanco y negro, no hay escalas de grises, no estás a favor o en contra de todo, y pasa que es un debate como un poco a veces absurdo porque lo acabamos de ver, ¿no? La importancia de las tecnologías entre los tecnofílicos y los tecnofóbicos, ¿no? Entonces, claro, a mí muchas veces les digo, es que no ha lugar ese debate. O sea, es que la tecnología está aquí y está para quedarse. Ahora, yo hay una parte que me interesa mucho y que invito a los compañeros, que no estamos aquí como en familia, pero somos poquitos, pero a los que vean después el vídeo en YouTube les animaría a que viesen algunos trabajos, porque yo creo que, por ejemplo, en tu artículo, yo que recomiendo la lectura, se habla de un concepto de ciudadanía más. Nombras bueno, perdona por mi alemán, a Habermas, Habermas, nunca sé cómo se dice. Bueno, entonces, mmm, ahora tengo la duda. ¿Dicho alemán no es alemán? Ahora tengo la duda. Habermas, sí, Claro, digo, ahora me he puesto hasta colorada como diciendo, vale, ahora ya he quedado aquí en la red. sí. Me ha entrado así como el tierra trágame que lo he dicho mal, me ha salido espontáneamente. Entonces, bueno, bueno, como te decía, se recoge un poco ese concepto de ciudadanía, ¿no? Que viene, que no es nuevo, pero sí que es verdad que es un concepto adaptado, digamos, al mundo digital. Como digo, el debate es tecnofílicos y tecnofóbicos. Yo creo que el debate tiene que trascender a eso y decir y empezar a hablar pues de humanidades digitales, ¿no? Es decir, ahí hace falta un debate mucho más profundo en torno a las tecnologías, ¿no? No era, yo sé que puede debatir, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, No se te oye otra vez muy bien, Juan. estoy totalmente de acuerdo contigo, Marimar, cuando dices Mm. que las tecnologías están aquí, han llegado para quedarse y entrar en el debate de sí o no, yo creo que ya no ha lugar. Están, están y quedarán. Y ahora es la cuestión de aprovecharlas como una oportunidad para educar. Por eso
a mí me parece en algunos contextos, sobre todo educación formal, un error cuando se prohíbe el móvil y no se ve como una oportunidad, como un puente donde se están socializando digitalmente ahora mismo la mayoría de los jóvenes. Y cuando, digamos, se da solamente esa cara de peligro y de amenaza de Internet, con todos los riesgos que tiene, cuando podemos hacer millones de cosas positivas, informarnos bien, de manera alternativa, podemos hacer algún tipo de ciberación, de petición, podemos enviar correos, consultar, quejarnos, participar en los agentes locales, mandándole correos electrónicos, participando en los muros o en los foros de discusión. Sí, todas esas posibilidades que construyen comunidad, en este caso virtual o digital, pero no dejan de ser una oportunidad para empoderarse, para participar digitalmente, porque creo que el entender, el seguir haciendo énfasis en la tecnofobia, pues no deja de ser un error, ¿no? Y a mí, yo insisto en la anécdota del móvil, porque lo he vivido incluso en la misma universidad, ¿no? El tema de prohibir el móvil. En vez de ponerlo a favor de uno, es decir, vamos a utilizar el móvil como una herramienta de búsqueda de información alternativa, vamos a buscar la manera de contactar o de participar o de dialogar con la gente, porque los tenemos a mano en las redes sociales, lo tenemos, etcétera, ¿no? O compartir información o algún tipo de federación o petición, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que verlo como una posibilidad, eh, más que como un riesgo, eh, a mí personalmente en el caso de los jóvenes me preocupa mucho porque eh, estamos empeñados en, en negarle el móvil, que insisto en este tema porque es que me parece lamentable cuando es todo el cauce que tiene ahora mismo para socializarse y para que se le oriente, en vez de ver vídeos sobre juegos, vamos a ver vídeos que hagan, o youtubers, vamos a seguir youtubers que hagan reflexiones sobre política o sobre la situación en el mundo. Es decir, que tenemos la posibilidad de orientar y de hacer un uso que empodere y que al fin y al cabo, si se hace en comunidad, también sirve para emancipar a la comunidad, ¿no? Porque la experiencia que también hay es que es muy fácil encontrar grupos locales que se organizan de manera digital, no solamente a través de la mensajería instantánea, de Telegram o de WhatsApp, sino también la están encontrando a través de las redes sociales tradicionales, desde Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, el, a mí me sorprende muchas veces cuando hablo con los alumnos y desconocen todas esas posibilidades que ofrece Internet, ¿no? De participación, porque solamente le han enseñado los peligros desde los docentes o desde los educadores y ellos solamente han explorado por sí mismos la parte más lúdica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el mostrar o desde los educadores le hemos empeñado simplemente, le hemos forzado, a veces sin querer, después lo criticamos que utilicen solamente la Wikipedia, ¿no? Cuando no le hemos abierto todas las posibilidades, todos los canales de información que tiene incluso alternativas, que yo creo que es muy interesante enfatizar, ¿no? Porque es decir, descubrirle todo el mundo que hay de canales de comunicación distintos, ¿no? Y por supuesto organizarse, ¿no? Que yo creo que también hay otra vertiente, ¿no? Yo creo que Sí, bueno, yo hay un ejemplo que pongo, ¿no? Es decir, yo siempre, y es muy antiguo, creo que también lo utiliza, lo leí seguro en algún sitio, yo no sé si también compartiendo alguna charla con Dolores Reich, ¿no? Que creo que también es socióloga, eh, creo que es uno, o sea, tú puedes utilizar Twitter para concertar una quedada, que eso ya ha pasado, ¿no? En Times Square, hace un montón de años, una guerra de almohadas que fue precioso, que a todas las plumas por ahí, y fue muy divertido. La gente que estuvo allí, seguramente en Nueva York, se lo pasó genial. Pero puedes utilizar Twitter para otro, que está bien, o sea, no digo que lo de la quedada de almohadas no sea algo lúdico, ¿no? Pero también puedes utilizar Twitter en un momento tan trágico como fueron, por ejemplo, los atentados en París, ¿no? Para decir, oye, si estás en la calle y tienes miedo, tengo mi casa para ti, ¿no? Y que produjo ahí, ¿no? Lo mismo. Tú puedes utilizar Twitter para como canal de odio, de hater o de, bueno, de tener un rol determinado, ¿no? Un poco más negativo. O puedes utilizar Twitter como lo han hecho, por ejemplo,
profesionales como los maestros de primaria, por ponerte un ejemplo, de secundaria incluso, para crear un claustro virtual, ¿no? Donde se comparten un montón de recursos, donde realmente se construye conocimiento, reflexiones, donde, bueno, donde hay cantidad de información, ¿no? Digamos, bueno, de esta inteligencia colectiva que también lo propician las redes sociales y algunas herramientas, ¿no? Antes me he agachado, perdonar, es lo que digo, ¿no? Que Twitter tiene estas cosas, pero claro, si no les abrimos, y estoy totalmente de acuerdo, si no entendemos que para eso, y lo voy a hilar un poco con la siguiente pregunta, antes voy a enseñar este libro que también es antiguo del 2015, que es verdad que lo ha escrito, está escrito por un abogado, o sea, que sabe mucho, y hay algunas partes que son excesivamente técnicas, pero sí que es verdad que es un libro interesante que a mí pues me ayudó bastante a entender qué es esto, ¿no? De ciberactivismo, el clickactivismo también, o bueno, podríamos también un debate, ¿no? De esto del change.org, ¿no? Bueno, esto es un debate, bueno, abrámosle, ¿por qué no? Estamos a tiempo, paso de la otra pregunta, ¿no? También un poco habría que ver un poco este activismo de sofá o esta crítica que se le hace también a esta posibilidad de un solo clic, de la comodidad, pues, de un solo clic la firma. Lo interesante, yo creo que de este debate, que es muy interesante, que es lo que le llaman activismo, este activismo, de PDP, ese activismo, le llaman activismo de los hashtags, que tiene muchos nombres, pero que, bueno, viene a entender una crítica al ciberactivismo porque realmente se queda en este clic, ¿no? Este clic perezoso. Pero en cualquier caso, lo interesante, a mí no me preocupa tanto eso, sino si nosotros animamos y educamos a que esa sea la puerta, la entrada, y mantenemos ese espíritu crítico y activo, el que ha hecho un clic que me gusta, incluso que ha ayudado a compartir alguna buena noticia, una noticia interesante, si lo educamos para que, si es posible que sea un bulo, sea capaz de entrar en maldita.es, chequear si ha sido un bulo, o parar un bulo, o difundir una noticia positiva y reforzarlo con un mensaje, o incluso que llegue a conocer qué campaña hay detrás de esa digamos, de esa noticia o de ese post, y que esa cibercampaña participe de una manera activa en esa cibercampaña, le estamos dando posibilidad de dar un paso de lo que se llama el mero activismo al ciberactivismo o a las campañas. Digamos que son niveles de implicación. Esto ocurre como siempre en la participación presencial, ¿no? Si nosotros educamos para que esa puerta de entrada, que a lo mejor ha sido simplemente una noticia que le ha llamado la atención o simplemente un meme, que ahora mismo está muy de moda, ¿no? Y que se maneja mucho. Y eso le sirve como puerta de entrada para que busque noticias alternativas que verifiquen la verdad o no de esa noticia, que le ayude a comprenderla en su profundidad. Que encuentre, localice los movimientos sociales que están detrás. ¿Qué cibercampaña hay? ¿Qué posibilidades de colaboración hay de cibervoluntariado, ¿no? Eso ya son otros niveles de implicación. No nos hemos entrado en ese terreno seriamente como educadores, ¿no? Tenemos ahí un potencial que o nos quedamos simplemente en la crítica, esto solamente sirve para perder el tiempo, tendrán paciencia. Yo reconozco que pierdo muchísimo tiempo en Internet, porque eso no ayuda, pero si no he llegado a dar ese primer paso, esos otros niveles de implicación no hubiesen ido nunca en la vida. Es verdad que es un peor, pues tiene muchas críticas y demás, pero muchas veces descubren campañas, situaciones, movimientos sociales, colectivos, posibilidades de participación que están ahí, que lo que hay que dedicar para sacarle partido, ¿no? O simplemente para mostrar o tener esa iniciativa, ¿no? Para compartirla de mismo, ¿no? Y sumar a gente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que los educadores también tienen ahí un papel, y creo que me está con varios compañeros de la Universidad de Almería, ¿no? Como cuando hacemos ya proyectos de intervención, tenemos que pensar también en clave digital, ¿no? Aunque ya lo hacen algunos, ¿no? O sea, si vas a trabajar con jóvenes adolescentes, pensar en hacer un proyecto que no cuente con las nuevas tecnologías, estás cayendo en un craso, ¿no? Si necesariamente
paralelamente a una intervención que la hará en la calle, la hará en un local, en una asociación, tendrás que ir diseñando paralelamente elementos que los vayan vinculando de manera digital, que los vayan, porque se están socializando digitalmente, ¿no? Entonces, desde el educador ya, aparte de ir afrontando y aprender a dar esos pasitos de implicación, de ir más allá, también desde el diseño de sus propios proyectos de intervención o de animación sociocultural, comunitaria, debería de pensar ya que paralelamente tiene que ir, digamos, brincando también otro tipo de actividades o intervenciones de carácter digital. Yo creo que todavía por ahí hay un camino por explorar inmenso, ¿no? Sí, al hilo de esto, bueno, hay un proyecto muy interesante, yo ya lo he nombrado muchas veces, pero porque me parece que es que abarca muchas dimensiones de esto que estamos hablando y que ahora mismo Proyecto Tsunami creo que también hacía referencia a ello, ¿no? Que es el tema de Frena la Curva, que ha sido promovido por el proyecto por el gobierno de Aragón. Sí que es verdad que tienen un técnico trabajando, que es Raúl Oliván, que en temas de participación y el tema de tecnología, pues y de laboratorios ciudadanos, etcétera, etcétera, yo creo que bueno, yo creo que es una de las cabezas más lúcidas en este tema, ¿no? Entonces es verdad que ha promovido donde hay muchos colectivos incluidos y además donde hay diferentes, como digo, esferas en el que se trabaja lo que decía ahora el proyecto Tsunami, de decir, bueno, está bien, pero hay una cuestión fundamental, que lo hablábamos antes de la brecha digital, que es la cuestión de acceso, y han hecho un proyecto para suplir esa necesidad de acceso, digamos, por decirlo de alguna manera, con aquellos colectivos que no lo tienen, pero luego hay líneas de trabajo mucho más con un mayor nivel de profundidad a nivel de participación, ¿no? Y hacías tu referencia a la escalera de la participación, y que, bueno, yo la tengo aquí, o sea, en mi presentación la tengo aquí, la escalera de participación, un poco que sí que es verdad para aquellas personas que tienen, digamos, ese nivel, por decirlo de alguna manera, de ciudadanía digital mayor, sí, pues se puede decir en una escala un poco prosaica, pero así, y hay niveles un poco más intermedios en los que sí que se intenta, digamos, esa brecha digital, no solamente de acceso, sino de uso, ¿no? Lanzar diferentes líneas, siempre con una mentalidad de lo open, o sea, de lo abierto, del acceso, de compartir, de esa posibilidad además de replicar con esa cultura maker que también estamos aprendiendo mucho, de esa cultura, ¿no? De ir replicando, ir mejorando prototipos, que me parece interesantísimo. Y es verdad que yo siempre me ha resultado curioso que el ámbito de los profesionales de la educación social, que siempre hemos trabajado en el tema de desarrollo comunitario y participación ciudadana, no acabamos de encajar en este tipo como de culturas más de laboratorios. Los hay, sí, no me critiquéis, ¿eh? No me critiquéis. Sé que los hay, sé que hay gente. Pero es verdad que no conseguimos como, eh, como mediar entre esos espacios ciudadanos de participación que tienen mucho que ver con la tecnología, que son labs, ¿no? Y esta forma o los servicios sociales de zona o digamos estos canales pues más tradicionales de participación como que no conseguimos hacer ahí como flujos, ¿no? Es decir, o que los labs tampoco consiguen abrirse a los contextos donde están ubicados, ¿no? Que no siempre son contextos, ¿no? Son espacios como muy modernos, con pensamientos muy modernos, muchas veces en barrios que tienen todavía pues muchas necesidades básicas sin cubrir. Bueno, yo siempre digo lo mismo, soy un poco caótica, pero no sé si no me has entendido lo que he intentado reflejar con todas estas ideas. Lo primero de todo, estoy totalmente de acuerdo contigo, están conviviendo todas las brechas, sobre todo cuando trabajas con colectivos más vulnerables, está muy presente la brecha digital número uno, ¿no? Y un buen acceso, ¿no? Simplemente tener un móvil, hay aspectos también que te limitan, ¿no? Hay comunicación y después determinadas cuentas no te permiten de datos, te limitan un montón. Pero en cualquier caso, teniendo en cuenta eso, que conviven conviven esas brechas digitales, yo creo que es verdad que hay una cultura que es de alabar, que yo creo que es parte del espíritu del ADN del educador, que viene pues, desde el educador de calle, la unidad social, de los años 80, 90, etc. Ya como un profesional, ya incluso en Andalucía, en la ley de servicios sociales, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que tú apuntas es muy interesante, ¿no? Ya tiene que trabajar en equipo con otros profesionales y tiene que ponerse un poquito al día, ¿no? Porque al fin y al cabo, con determinados colectivos empieza a ser casi más fácil
hacer un trabajo digital y ahora con el funcionamiento haciendo un ejemplo, que me lo comentaba de la gente que trabaja en el barrio. Es que claro, ahora si no tuviéramos el grupo de WhatsApp era imposible mantener esa conexión con ese grupo de mujeres, etcétera, ¿no? Así que gracias a eso, en la época así más estricta de restrictiva por funcionamiento, algunos educadores y algunos trabajadores de lo social han podido seguir continuando su tarea, ¿no? Su trabajo. En cualquier caso, es lo que tú dices, habrá que ir buscando la manera de conectar. A mí me encanta también esa experiencia de Freno a la Curva porque ha sabido geolocalizar y enredar y ver la diversidad de trabajo comunitario eh, donde se puede ver digitalmente lo que se hace realmente y cómo las dos cuestiones, una y otra, hacen sinergia una con la otra, ¿no? Yo creo que ha sido un ejemplo maravilloso. Me parece también una experiencia muy interesante. Junto con otras apps, están surgiendo apps de móvil donde están facilitando la posibilidad de trabajo comunitario en un barrio, incluso desde los servicios sociales, ¿no? Comunitarios, ¿no? La posibilidad de tener una app para trabajar en un barrio, ¿no? Simplemente para denunciar o compartir, de tener cuestiones de cuidado. Todo eso, yo creo que el aprender a ver que se puede hacer sinergia uno con el otro, lo digital con lo presencial, por decirlo de alguna manera, yo creo que es una tarea. Y digo, es que con algunos colectivos ya no es una opción, es una obligación. Que no principio del tema de la juventud es que ahora mismo el que quiera hacer un trabajo de tipo social con jóvenes y no está al tanto de su mundo digital, de su cultura digital, de cómo están socializándose digitalmente, está haciendo pues como ocurría muchas veces, ¿no? Es decir, aquí estoy educándole una serie de valores y después en otro sitio la televisión lo está educando en otros, ¿no? Pues entonces, si no tenemos en cuenta esa socialización digital, concretamente entre los jóvenes, es que estamos incluso haciendo nuestra labor de una manera desenfocada, ¿no? Entonces, ya no es solamente una cuestión del contexto o de las experiencias de las que podamos aprender o de las herramientas que podamos utilizar, sino que esto encima para algunos colectivos esto ya empieza a convertirse casi en una obligación, ¿no? El tenerse al día en las posibilidades que tiene lo digital. Ya no tanto para conocerlo, sino para hacer una intervención en el sentido de empoderar, de emancipar y de mejorarlos empoderar como personas y como ciudadanos, ¿no? Yo creo que es muy interesante cuando tú decías la definición de la UNESCO, la Unión Europea también está muy preocupada. A mí me pasó sacar también un documento que decía que si queremos una democracia mejor, tenemos que fomentar la ciudadanía digital. Y ellos tienen también muy claro que una mejor democracia pasa no solamente por unos ciudadanos críticos y activos, sino también por unos ciudadanos digitalmente críticos y activos, ¿no? Este es el trabajo digital, ¿no? Antes de seguir, quiero pedir disculpas al proyecto Suma, que, no es que antes he dicho Tsunami, ¿vale? Y se han puesto un poco tristes, pero claro, leer así, ¿sabes? Leer así en pequeñito, llevando gafas, ¿vale? Es un poco difícil. Bueno, menos mal que me avisan también del tiempo, porque dice que quedan 15 minutos. Asier me conoce, Alberto también, que siempre me suele alargar, entonces no quiero tampoco alargarlo. Pero sería interesante también porque que nos hablases un poco de por qué trabajas con tus alumnos o por qué has hecho esta investigación, y ahí ya te lo dejo a ti, aunque yo eso ya te digo que soy un poco friki de este tema y es una lectura que a mí también me revolucionó un poco, ¿no? Por todo este tema de las definiciones de ciudadanía digital, que es el trabajo de Choi, que vosotros creo que hicisteis la labor de traducción del instrumento de medición. Ya sé que a muchos educadores que trabajáis estas cosas de instrumentos y tal, pero el otro día lo decía, no me acuerdo que lo decía, creo que era Raúl, este tema de que es verdad que lo académico a veces suena como muy rollo o muy de que hay la investigación, el instrumento, pero creo que de verdad que os puede llamar la atención y que os puede incluso resultar bastante interesante para lo que decía ahora Juan, ¿no? Es decir, para realmente asumir la responsabilidad que tenemos para con ese empoderamiento digital
de las personas con las que trabajamos, en concreto, por ejemplo, con juventud, ¿no? Entonces, pues, entonces a mí me gustaría que hablases de un poco de, bueno, de esa investigación que hicisteis a raíz de esa escala de medición, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo primero es que, claro, aquí tenemos un grupo, ahora acabamos de tener ahora un proyecto en Andalucía sobre este tema de ciudadanía digital y cibermovimiento, de jóvenes precisamente en Andalucía. Y lo primero de todo, quería hacer un alegato en favor de lo que tú estabas apuntando de la necesidad de la investigación, ¿no? Eh, yo estuve en un congreso, en el Congreso que hubo estatal de Educación Social en Sevilla, hace ya unos 4 años, pero bueno, estuve hace 4 o 5 años, y comentaba la importancia que tenía que el conocimiento básico, ahora mismo del que ve muchas veces la educación social, es prestado. Y los educadores sociales tienen que hacer su propio conocimiento, que no vengamos los sociólogos a dar ninguna lección. Me parece perfecto, ni psicólogos ni trabajadores sociales, que ellos mismos generen. Y eso implica, entre otras cosas, hacer muchas cosas. Decía que aquí de este congreso tienen que salir muchas cosas, porque es la manera, primero, de poner una pica en Flandes, que en este caso es la universidad, porque también una de las cosas que, por ejemplo, se detectan en muchos títulos. Juan, perdona, que lo que estás diciendo es súper interesante y me dicen por aquí que se escucha otra vez un poco mal. Sí que te sigo el hilo, pero igual es porque llevo cascos y no sé si... Perdona que te corte por esto, me sabe fatal, pero es verdad que si no... eh, Hace tiempo, no, que yo me emociono también. Pero quería, en esta primera introducción, antes de meterme en el asunto que tú me comentas, hacer un alegato a la importancia que tiene que los educadores sociales, digamos, creen su propio conocimiento, que no lo cojan prestado de otras áreas de conocimiento, que creen el propio. Porque en todas las cosas, o viven, entre comillas, de prestado, y venimos los sociólogos, psicólogos, quien sea, aquí a darle lecciones, cosa que me parece fuera de lugar. Bueno, puede ser oportuno. Y después hay otra cuestión, que es que en las mismas universidades, en el título, por ejemplo, de Educación Social que en Almería, hay muy poquitos educadores sociales dando clases. Dos, que yo recuerdo, dos, dos, dos educadores sociales dando clases. ¿Qué significa? Pues que hay que hacer tesis doctorales, hay que crear tu propio conocimiento y potenciar tu propia área de conocimiento. Bueno, quitando ese alegato a la importancia que tiene la investigación para el desarrollo de una disciplina y para consolidarse como profesión incluso, lo que tú comentabas de esta línea de investigación que estamos abriendo y que lógicamente a nosotros nos apasiona, pues básicamente ahora mismo estamos, como tú dices, bicheando qué herramientas, qué instrumentos hay para conocer mejor qué es eso de la ciudadanía digital. Y lo que tú decías, lo primero que nos hemos encontrado son concepciones o que se quedan simplemente en esas habilidades digitales y entran poco en ese empoderamiento digital, ¿no? Y eso se refleja en los instrumentos de medida y se refleja, que esto es lo más interesante, hicimos también un análisis de programas educativos en Europa, European CINET, que por ahí está, que puede visitar, todos los programas de intervención educativa, fundamentalmente en niños, pues también pecan de centrarse en lo negativo, ¿no? ¿No? Por eso, fijaros qué importante es hacer una buena investigación para después trasladarla a una buena intervención. Si no, pues en, en- en ese sentido, pues bueno, en esa primera fase estamos. Y ahora estamos haciendo un proyecto para conocer mejor la realidad en Andalucía y cómo los movimientos sociales, las entidades del tercer sector, pueden favorecer también la implicación y la participación digital. En eso es lo que estamos ahora mismo y vamos a iniciar un proyecto en los próximos 2 años a través de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Además, a nivel ya local en Almería, a través de una asignatura de una compañera, vamos a analizar cómo podemos potenciar la educación en el ámbito de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, pues fomentando también la participación digital. Y en eso es donde estamos ahora mismo. Es decir, que lo único que eso nos pilló el confinamiento y no hemos podido desarrollar la investigación, pero queríamos ver primero cuáles eran los niveles de ciudadanía digital. Segundo, hacer una intervención
en el sentido de decir, trabajar con los alumnos de educación social para mostrarles todas las posibilidades que tenían para educar digitalmente en los objetivos de desarrollo sostenible, viendo pues todas las posibilidades que tienen de información alternativa, de comunicación con agentes que están interviniendo en ese tema, de ciberacciones, de opciones de cibermovimiento o cibercampañas que tienen la entidad, etcétera. Dándole todas esas opciones y después de hacer esa intervención con los propios estudiantes, ver cómo esa escala de, como tú decías, de ciudadanía digital había variado, ¿no? Porque lo que constatábamos era lo que decíamos, que los estudiantes en general, todo lo que es la dimensión de habilidades digitales, las tiene muy desarrolladas, digamos, la tiene hipertrofiada, mientras que la parte de participación digital la tiene atrofiada, es decir, no tiene desarrollada todas esas posibilidades de participación digital. Eso es lo que estamos ahora pues, viendo de qué manera podemos intervenir para mejorar esa parte que tiene más atrofiada de la ciudadanía digital, que es todo lo relacionado con la participación y el activismo digital, ¿no?